de conflicto por la forma como se ha dado, abandonando el campo, sobre todo de manera forzada, violenta. Lo urbano se da como una conjunción de ciudades dentro de la ciudad. No sé cuántas ciudades, por ejemplo, viven en Cali. Y se da como el surgimiento de toda una economía de la ilegalidad y de la criminalidad. Una economía creciente. Y aquí, para mí, es muy preocupante el segundo punto, que lo expreso con los mismos términos, no solo el urbano como conflicto, sino el conflicto que se vive en las ciudades de Colombia. Ese conflicto urbano, como lo vemos hoy con pandillas, con las bandas criminales, con milicias, con todo este fenómeno gigantesco de delincuencia, nosotros lo percibimos a diario. Si miramos las noticias de anoche, nada más el partido en Cali, vemos todo el tema de las barras, del barrismo violento y todas las demás noticias de asesinatos, de masacres en estos días, para no hablar más allá de lo que ocurre en el norte del Cauca, en Buenaventura y en toda la región. Ese conflicto urbano produce muchísimos más desastres y quizás, sobre todo desde el punto de vista de muertos, de asesinados, que el mismo conflicto subversivo. Se está dialogando en La Habana y la dinámica del conflicto urbano es inmensamente mayor y todavía no se ve fuera de la solución policíaca y represiva, cuantitativa en hombres o en efectivos y en, digamos, instrumentos y equipamiento para la represión y para el ejercicio de la labor policíaca. No se le ve un planteamiento a nivel de Estado, a nivel de sociedad, de empresariado. Y nos preocupa mucho el desarrollo de ese conflicto urbano. Hay una gran pregunta y es ¿hacia dónde va la desmovilización? Me queda a mí como el interrogante si el proceso de justicia y paz no confluyó hacia lo que hoy llaman las BACRIN, en donde ya no son perseguidos por el ejército, sino por la policía, lo que quiere decir que ya realmente van teniendo en la ciudad una escapatoria, y si la desmovilización subversiva no irá también hacia las BACRIN, y si no serán las ciudades las que van a pagar grandemente todo el desenfoque que hay cuando no se asume con todo el cuidado y procesos como el proceso de movilización y de reinserción. Allí creo que hay un interrogante fuerte para nosotros y además de preguntar si no será necesario que se abran espacios no solamente represivos, sino también de concertación con esas estructuras criminales, llamadas hoy bandas criminales, para que tengan la facilitación, la tramitación de su sometimiento a la justicia, pero no entendiéndolas como bandas criminales, sino también como organizaciones armadas que se han empoderado de los territorios urbanos y que comprometen muchos niños, adolescentes y jóvenes sobre todo en su accionar, y que han ido montando toda una economía ilegal y criminal basada sobre todo en la extorsión, en el mercado de narcóticos, de estupefacientes, las grandes fiestas que se organizan en las ciudades para vender, en las cuales se enmarcan también algunas de esas masacres, y si no se está facilitando realmente que haya una respuesta más allá de lo policivo. En tercer lugar, he dicho el primer lugar lo urbano como conflicto, el segundo el conflicto armado urbano, y en tercer lugar me preocupa mucho la integración social, sobre todo desde el punto de vista de lo étnico. Cali tiene ahora de cada 100 habitantes 56 de raza afrocolombiana, de raza negra, y es un desafío muy grande para una ciudad
que recibió una población inmensa, es la segunda ciudad en América Latina después de Bahía en Brasil, con población negra, para integrarlos, superando con ellos y desde ellos toda esta, lo que pueda haber de autosegregación y lo que hay de discriminación en la sociedad colombiana. Ese es un desafío que nadie puede obviar. En cuarto lugar, me preocupa mucho el tema del tejido social. Y en el tejido social, sobre todo, la política de familia que tiene el Estado y la cultura de no familia que se va generando en Colombia y en Occidente en general. Ya no solo tenemos familias rotas y distintos modelos de familias, sino que tenemos una cultura de no matrimonio, no familia, y va quedando un vacío muy grande de lo afectivo y de esa conformación de parejas estables, con hijos y con un entorno social digno. Y ahí yo menciono el tema de la vivienda. La vivienda social es como la sala terminal de las familias. Son de 30 a 40 metros cuadrados donde se acomodan hasta 10 personas o más. Allí termina la familia, ahí termina el desarrollo generacional. Los hijos tienen que inventarse y todos para vivir en las calles, en unas casas invivibles y muchas de ellas ya tarjándose, cayéndose por la mala construcción, por la corrupción en el manejo de esos programas. Y finalmente yo quisiera decir que me preocupa mucho el tema de la ciudadanía. Hay que generar procesos ciudadanos, movimiento ciudadano. Hay que transformar la cédula de ciudadanía en una verdadera inducción a las personas para que se vuelvan ciudadanos de una misma patria. Se me acabó el tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias, Monseñor Monsalve, que nos ha planteado desde su perspectiva en Cali, primero un marco general de una necesidad de un pacto nuevo de felicidad, de ética, de medio ambiente, de sociedad, y nos formula una serie de preguntas muy importantes respecto de esos territorios, que es el hecho urbano, ¿cierto? Donde sucede, uno de los sitios donde sucede el conflicto y pareciera el que no hablamos mucho, del destino de la desmovilización que impacta directamente las ciudades. Y dentro de esas ciudades nos preguntaba por la integración social, particularmente la étnica, los problemas del tejido social y su conexión con la familia, y el impacto último que tiene la vivienda social sobre la calidad y la dignidad de la vida de las personas. Terminando entonces con una afirmación sobre la ciudadanía y la necesidad de el acceso a derechos de los ciudadanos como un elemento muy necesario hacia el futuro. Entonces ahora le concedo el uso de la palabra a la doctora Débora Barros, que nos va a hablar desde su perspectiva en La Guajira. Buenas tardes a todos. Realmente es muy importante para nosotros participar en un escenario como este, como es la reconciliación desde los territorios. Realmente siempre hemos notado, no solamente los territorios, sino también desde los pueblos indígenas, la mirada que de alguna manera el conflicto armado durante los 50 años de guerra han victimizado no solamente a los pueblos indígenas, sino también a los sectores vulnerables. Y desde ahí partimos de que para hablar de reconciliación es importante conocer qué significa la palabra reconciliación, qué significa la palabra diálogo, qué significa la palabra construir, qué significa desde los territorios una mirada más social, no desde lo central. Siempre hemos dicho que siempre lo central ha buscado un mecanismo de normas jurídicas, de buscar cosas que solamente se implementan hacia las regiones o hacia los sectores, de alguna manera como una imposición. Creemos que desde ahorita la reconciliación la podemos construir entre todos, la podemos construir desde ahí, teniendo unas tierras realmente fértiles, unas tierras que no tengan minería ilegal, que no tengan minería legal tampoco, una tierra que podamos construir y que realmente la construcción de eso se pueda dar para buscar una solución y apostarle a un proceso de paz, como es el tema de llegar
a buscar una solución definitiva a través de la educación, a través de la salud, a través de la vivienda digna. Desde ahí partimos que teniendo todos esos elementos podríamos aportar y seguir construyendo, porque de alguna manera hoy el país vive un momento histórico cuando se da el tema de reconocimiento de que existen víctimas y que cuando nace la ley 1448 se reconoce que realmente en este país se da la importancia a los pueblos indígenas, a los arijunas que llamamos nosotros, a los otros sectores, y desde ahí partimos de que pues estamos encaminando a ese proceso y que desde ahí estamos mirando que a través del diálogo, a través de la concertación, podríamos mirar el tema de la conciliación. Uno de los puntos que miramos es que los territorios, hay que enfocar el tema social. El padre decía que el tejido social es muy importante y si nosotros miramos el tejido social de una familia, de un colectivo o de cualquier ser humano, partimos de que desde ahí es la esencia del ser humano para poder estar en un escenario de diálogo. Hoy nosotros miramos que el proceso de paz va en un avance importante desde La Habana, pero nosotros siempre hemos dicho la mirada que tengo yo como defensora de derechos humanos, como líder indígena, como mujer, como víctima, es que desde los territorios tenemos que apostarle un 100%. Desde no solamente mirar el tema territorio, sino todo lo que abarca los resguardos indígenas, las parcelas, lo rural, desde ahí es donde nosotros debemos de plantear unas mesas de trabajo, porque es que nosotros no podemos repetir la historia de que firmamos un pacto de paz o ya lo logramos. No, hay que mirar de que ese proceso de paz realmente se firme, pero que se firme trabajando desde las regiones, que realmente se descentralice un poco y que le den una facultad a las regiones de tener autonomía, de tener su propia autodeterminación en los lineamientos que deben construir para mejorar realmente ese tejido social y para apostar a un proceso. Nosotros hemos tenido miles de dificultades en los pueblos indígenas, porque hoy mencionaban a los españoles. Los pueblos indígenas en Colombia han sido marcados históricamente, exterminados culturalmente desde hace muchos años, y luego viene el conflicto armado, vuelve también, nos extermina de alguna manera, pero nos mantenemos vivos con nuestra autonomía, con nuestra lengua, y creo que si pasamos a ese tema, y pasamos al tema del posconflicto, es un momento histórico para recuperar lo que hemos perdido, como es el tema de la identidad, de la lengua, recuperar todo eso a través de ese posconflicto. Entonces creo que es un momento importante no solamente para los pueblos indígenas, sino también para la sociedad colombiana, porque desde ahí podemos recuperar cosas que hemos perdido, podemos recuperar las memorias, podemos recuperar muchas cosas que de alguna manera, no solamente el conflicto, sino históricamente ha marcado la vida de cada uno de lo que hoy estamos acá. Para mí es muy importante estar en un escenario como este, donde hay tanta gente importante, intelectuales, personas con grandes experiencias, profesores, pero también es importante que desde acá eso se dé y que es importante que también este tipo de eventos se socialice también en las regiones, que se busque una manera de que aquellas personas que no han tenido la posibilidad de escuchar o de conocer puedan aprender a entender eso. Uno de los puntos que para mí es importante en este tema de reconciliación desde los territorios es partiendo del tema de una cátedra de paz, de una cátedra de reconciliación, que eso hay que darlo, porque de alguna manera nosotros podemos, en el caso de nosotros los pueblos indígenas, pongo el ejemplo del pueblo guayú, nosotros hemos tenido miles de conflictos y han sido reconocidos de que los guayú son violentos, utilizan las armas para la guerra entre familias, y eso se ha dado en La Guajira. Existe historia donde se han matado y se han exterminado familias, y realmente pero buscan una manera de llegar a un diálogo a través del palabrero o a través de buscar la forma de construir una salida negociable, pero una salida negociable para beneficio de ambas partes. En ese ejemplo sería tanto de los victimarios como las víctimas, porque es que es muy difícil uno entender que uno habla de reconciliación, uno puede reconciliar, pero también el dolor, el hablar de perdón es algo que de alguna manera se encuentra ahí y está latente. Entonces, ¿cómo nosotros podemos mirar de alguna manera de que eso se pueda cambiar? De cambiar ese tema de dolor a perdón y luego a reconciliación. Yo soy una de las que digo de que sí, hablemos de reconciliación, pero el tema de perdón hay que dejarlo a un lado, porque de alguna manera nosotros en este tiempo
de análisis, de reflexión, porque lo que hoy hacemos nosotros en esta mañana es como un tema de reflexión, cómo los pueblos indígenas, cómo las mujeres, cómo los territorios de alguna manera han hecho una apuesta a la construcción de un proceso de paz. Porque si nosotros miramos y ustedes analizan desde la capital, hoy nos encontramos en la capital del país, miramos los medios, pero no miramos la realidad que viven las regiones, no miramos la realidad realmente de las afectaciones psicológicas, de violencias, todas aquellas afectaciones que de alguna manera eso convierte a que de pronto miremos al victimario en una persona agresiva, una persona asesina, o miramos a las víctimas que de pronto no tenemos la capacidad de ir a hacer una denuncia porque no tenemos el conocimiento o no tenemos la orientación para llevar eso. Entonces, son miles de cosas que de alguna manera el rezago de la guerra ha dejado en las comunidades, en los territorios, y lo que hoy buscamos y hoy miramos es de que tenemos que cambiar eso, pero ¿cómo lo cambiamos? Que lo construyamos entre todos. Yo soy una de las que digo que la diferencia, a veces han dicho, es que los indígenas piensan de una manera, los arijunas de otra manera. Claro que sí, pensamos diferente, pero si nosotros nos sentamos en dialogar, podemos llegar a un consenso y tener una sola línea y una sola definición en conjunto que beneficie al blanco, beneficie al arijuna y beneficie a los pueblos indígenas. Es como buscando ese camino de salida a un proceso como este. Realmente nosotros hemos mirado al principio, veíamos como un tema muy fuerte el tema de un proceso de paz, un proceso de victimarios, porque alguien lo mencionaba, la ley 975 fue una ley que realmente fue el exterminio para mí contra las víctimas, fue algo que marcó, fue más fuerte que cualquier otro castigo hacia aquellas personas que de alguna manera han hecho daño. Yo soy una de las que digo, y está el ejemplo palpable de los compañeros del Cauca, hace poquito unos guerrilleros asesinaron a unos miembros de una comunidad y hoy es un ejemplo de paz, de reconciliación hacia la humanidad, hacia el mundo. Es que ellos no actuaron de la misma manera con que fueron hechos de asesinar. Ellos lo que hicieron fue, a través de las dos jurisdicciones, tanto la especial indígena como la jurisdicción arijuna, es de entregarlos a que paguen una pena de 60 años por ese crimen que cometieron. Y yo creo que eso es importante, porque no se está actuando de la misma manera. Y algo que nosotros hemos dicho, yo pienso que si nosotros generamos violencia, estamos generando guerra, estamos generando más conflicto. Entonces, lo que tenemos que buscar es de acabar un poco con ese conflicto. Uno de los conflictos que uno siempre ha dicho es el tema del paramilitarismo, que de alguna manera, en mi caso, nos marcó totalmente y nos sigue marcando, pero tenemos que buscar un camino de salida a eso que nos marcó, porque si nos quedamos ahí, tenga por seguro que nos vamos a quedar resegados, nos vamos a quedar con odio, no apostaremos a dialogar, nos cerraremos a buscar mecanismos de salida. Entonces nosotros como comunidades, como el caso de mi comunidad, hemos tenido los miles de atropellos, pero ahí seguimos y nosotros hemos dicho, es que si nosotros nos seguimos doblegando o seguimos permitiendo que nos sigan atropellando, vamos a continuar lo mismo. Actuemos, dejémoslos y actuemos, porque es que el camino de la verdad, el camino de la solución, algún día todo debe tener un fin, porque toda la vida no podemos seguir como el caso, 50 años de guerra que hablamos en Colombia, ya es el fin de estos 50 años. Queremos una generación nueva, queremos una generación importante y creo que más que todos los que están hoy acá deben darse cuenta de que algo que de alguna manera dicen es que leemos la prensa y miramos de pronto o miramos la televisión como alguien decía y me cambio de canal y miro otra cosa. Yo pienso que es el momento de vivir la realidad de nuestro país, es el momento de conocer, así sea muy doloroso cual sea, pero es importante que ustedes conozcan las historias, es importante que se reconstruya ese dolor porque es que eso debe quedar marcado. ¿Y cómo debe quedar marcado? A través de los libros, a través del arte, a través de muchas cosas que nosotros podamos implementar y que esto no se pueda de pronto repetir, no hay una repetición de estos hechos. Yo soy una de las que digo de que es importante, y vuelvo y lo reitero, el tema de la educación. El gobierno colombiano debe apostarle a los procesos con una inversión social importante. Sabemos que lo están haciendo, buscando unos mecanismos, pero estas inversiones sociales deben de verse reflejadas,
porque si nosotros no vemos reflejadas esas inversiones sociales en los territorios, realmente seguimos en lo mismo y podemos seguir hablando de paz, pero no podemos seguir mirando de que se siga repitiendo eso. Invitamos a los inversionistas, a los empresarios que le apuesten a este tipo de procesos, que le apuesten a las regiones, que le apuesten a construir todas esas necesidades que de alguna manera sabemos que no van a cambiar todo, porque sabemos que el posconflicto, bueno, es mi concepto, que nosotros firmamos la paz, tenemos todas esas inversiones sociales, se hacen, pero vamos a tener unos posconflictos duros mientras muchos aceptan de que realmente la paz ya llegó, de que muchos aquellos que no quieren que la paz se firme, sino que la guerra continúe por un interés personal o por un interés de dinero o cual sea el interés que haya, pero nosotros no podemos seguir continuando eso. Y sé que los pueblos indígenas, las personas vulnerables, los políticos, las mujeres, todos los sectores de la humanidad tendrán que hacer una apuesta para que ese proceso de paz, y esa apuesta ¿cuál sería? Puede ser a través de muertos también, pero sería exterminar algo que realmente las nuevas generaciones que vengan puedan obtener un beneficio mejor, que solamente sean cuentos, que solamente se vean como historias de lo que pasó y de que eso no vuelva a repetirse. Entonces es como el mensaje, y el mensaje que nosotros traemos es que nosotros de las regiones, la apuesta no solamente es de las instituciones, la apuesta también es de nosotros los líderes, la apuesta también es de las víctimas, la apuesta también es de todos aquellos que de alguna manera no hayan sido víctimas, pero quieran apostarle a eso. Yo creo que la apuesta de todos para que se dé este proceso tiene que ser de todos los colombianos, sin diferencia. Yo soy una de las que he dicho de que el tema de las víctimas, cual sea paramilitar, guerrilla o crímenes de estados, no pueden diferenciarse, porque el dolor, nuestras lágrimas, todo lo que nos ha marcado a todos de la misma forma. El dolor de una víctima no puede ser más fuerte que la otra, jamás. Yo soy una de las que digo que el dolor es uno solo, las lágrimas que derrama uno salen de los ojos y es uno solo. Entonces la apuesta es de todos, y la apuesta la tenemos, que la paz, si la queremos construir, la vamos a construir entre todos sin diferencias. Creo que hay que tener un poco de tolerancia, porque en estos casos hay mucha intolerancia, hay que sentarse a mirar lo bueno y a dejar a un lado aquello que de alguna manera marcó, y que de alguna manera pensemos en un futuro mejor, pensemos que desde las regiones haya una apuesta, que ustedes puedan llegar y decir: me voy a La Guajira porque voy a visitar la Alta Guajira, el desierto, y no voy a tener problema de que me van a secuestrar, o voy a ir a mirar que construyeron algo en ese desierto donde no hay agua, pero mira que por la apuesta que hicieron hay árboles, hay siembras, o mirar cómo se puede construir muchas cosas, mucha cultura, o por qué no, mirar que se recuperen las lenguas, que se recupere todo aquellos, muchos pueblos indígenas hoy han perdido su lengua, y eso lo podemos recuperar con este tema desde los territorios, en el tema del posconflicto. Entonces creo que eso ha sido como el mensaje que nosotros traemos para ustedes, para los presentes, y para nosotros es un honor como líder estar hoy acá compartiendo con ustedes en este escenario. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, doctora Barros. Ella ha hecho una insistencia en varios puntos centrales. El primero de ellos es esta idea de que la protección y el respeto a los grupos indígenas debe ser una agenda del posconflicto importantísima, y que ese es un clamor desde las regiones y desde los territorios indígenas. También nos ha dicho que la relación entre el Estado central y las regiones debe ser una relación de concertación y de negociación de cuáles son los términos en que se relacionan, ¿no? Tanto los grupos como el Estado. Y en tercer lugar nos ha puesto varios ejemplos, se ha hecho varias referencias a lo que ofrecen las culturas indígenas, la Wayuu en particular, pero los de los otros pueblos en general, sobre mecanismos de conciliación, el uso de las jurisdicciones, y que son un ejemplo y un modelo de una sociedad que puede utilizar mecanismos institucionales para lidiar con los conflictos. Muchas gracias, doctora Barros. Creo que hay una imagen muy interesante que tenemos hasta este momento de las perspectivas de la región, que tal vez no están tan obviamente incluidas en las agendas de la negociación. Entonces démosle paso a las voces más institucionales, y entonces, doctora Eder, tiene la palabra. Bueno, muchas gracias. Este es el primer foro en que mi voz no es institucional. Eso sí aclaro, porque pues yo ya no trabajo
con el gobierno, aunque apoyo las políticas del presidente, en especial la política de víctimas y a Paulina, y la reintegración, pues ni hablar. Pero pues yo voy a tratar de enfocar, pues primero un saludo a todos, saludo a los otros panelistas. Voy a tratar pues de hablar organizadamente como exfuncionario de mi experiencia como constructor de paz durante 8 años en Colombia, porque es bastante difícil. Y es difícil sobre todo por temas relacionados al centralismo. Yo quisiera pues ilustrar eso con 2 frases que he escuchado volteando por el país. La primera, aprovechando que está Monseñor en un foro, creo que fue en Cali, creo que fue de Reconciliación Colombia, alguien dijo, es que el problema en Colombia es que Dios está en todas partes, pero despacha desde Bogotá. Entonces, pues, a veces no llega. Lo segundo es, aquí en Bogotá, no me acuerdo, creo que fue Enrique Peñalosa, sacó el lema que Bogotá está 2.600 metros más cerca de las estrellas. En Cali dicen que Bogotá está 2.600 metros, metros más lejos del país. Y esa es un poco la sensación, y es que por el centralismo en Colombia, pues se dejan de hacer muchas cosas. El país nuestro es muy centralizado, en el país nuestro hay muchas personas que son dueños de la verdad, en el país nuestro hay una institucionalidad muy fuerte, que yo creo que es una bendición, pues sobre todo para un país en proceso de desarrollo, pero también en un país como el nuestro, pues no es tan útil. Yo creo que desafortunadamente Colombia muchas veces lo administramos como si fuéramos un país centroamericano y no caemos en cuenta que Colombia es el tercer país más grande de América Latina o el cuarto país más grande de América Latina. Es el 20º o 25º, número 25 pues en tamaños, en tamaño en todo el mundo, el número 25 en cuanto al país más grande a nivel mundial. O sea que es un país muy grande y además es un país muy diverso y además es un país que que tiene muchos rasgos culturales muy fuertes, que geográficamente es muy difícil llegar a todos los lados. Por ejemplo, yo estuve en la Agencia para la Reintegración durante 7 años y medio. La Agencia para la Reintegración tiene 34 oficinas territoriales. Yo creo que de pronto alcancé a visitar 17 o 20 de esas oficinas, simplemente porque había algunas que era imposible llegar o que había otra urgencia pues que me impedía llegar. Yo tenía agendado ir por ejemplo a la oficina nuestra en Puerto Berrío hasta creo que esta semana, sino que renuncié, entonces nunca llegué, pero siempre, pues nunca logré llegar. Entonces, para uno administrar algo centralizado de esa manera, pues es muy complejo. Cuando yo llegué a la agencia, la alta consejería en ese entonces no existía y la tuvimos que montar desde cero. Lo que se hizo fue que se tomó un programa centralizado en Bogotá, en el Ministerio del Interior y de Justicia, y ese programa lo expandimos para cubrir todo el país. Eso fue un esfuerzo monumental que inicialmente durante los primeros 4 años que estuve ahí sí con el gobierno del presidente Uribe, pues tocó moverlo mucho desde el centro para poder lograr sacar una estructura que alcanzara a llegar a todos los territorios. Pero durante el gobierno del presidente Santos, nosotros, el enfoque nuestro fue distinto y fue ver cómo podríamos ser más efectivos en llegar a los territorios. Y ahí, pues yo soy vallecaucano, yo no soy de Bogotá, yo soy de Cali, he sufrido el centralismo como lo han sufrido la mayoría de los colombianos. Entonces hicimos un proceso de descentralización muy agresivo de la Agencia para la Reintegración. Y en esa descentralización, hasta el método en cómo descentralizamos fue muy importante. Y la forma en que descentralizamos no fue que yo me sentara con mis 5 asesores más cercanos para ver, bueno, cómo vamos a descentralizar esta vaina, sino que hicimos un proceso de planeación que duró 3 meses, de septiembre a diciembre del 2010, y durante esos 3 meses nosotros escogimos aleatoriamente a alrededor de 100 o 120 colaboradores de la alta consejería en ese entonces, de todo el país, para entender qué estaban pensando y no escoger a los que conocíamos, sino con la lista aleatoriamente. Y escogimos aleatoriamente por primera vez
a 80 desmovilizados. Y eso es muy importante, ¿por qué? Porque muchas veces cuando uno trabaja en el gobierno o en una fundación o en una empresa y uno quiere ayudarle a una comunidad, uno piensa que uno lleva la razón, lo que decía la compañera ahorita. Y nadie se preocupa por preguntarle a las personas. Muchas veces las personas saben mejor que nadie qué necesitan y mejor que nadie qué es lo que hay que hacer. Nosotros a partir de eso, pues podemos sacar implementos de lo que necesitábamos para poder lograr descentralizar efectivamente la agencia. Lo que hicimos fue fortalecer las oficinas territoriales. Lo que hicimos fue definir, por ejemplo, que del centro saldrían lineamientos generales, por así decirlo, de bueno, pues para reintegrar a alguien se necesitan lograr estos objetivos, pero la implementación